Muchas bendiciones, aquí estamos de nuevo en Renaciendo Cada Día y hoy le vamos a compartir el tema: seamos un buen ejemplo. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Entonces yo quiero empezar leyéndole Tito, capítulo 2, versículos del 6 al 8. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, y dice así: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, no tenga nada malo que decir de vosotros. Aquí el apóstol Pablo está exhortando a Tito, que Tito parece un hombre joven. Entonces, Pablo le está diciendo que se comporte correctamente según los valores del reino, que son integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable, etc. Y es que muchas veces la gente que uno tiene al lado mira el comportamiento que tú tienes, y a veces sin ni siquiera tú saberlo, como que te copian. Si tú haces algo, entonces las otras personas a tu alrededor también empiezan a hacerlo, y eso es como algo natural que la gente hace, de mirar al otro, de imitar la conducta de otra persona. Entonces nosotros estamos llamados a imitar la conducta de Jesús, y por eso cuando nosotros imitamos la conducta de Jesús, entonces las otras personas ven que nosotros no somos un buen ejemplo para ellos, y puede, a veces sí, a veces no, que se conviertan a Dios y también ellos actúen de una manera correcta que le agrade a Dios. Porque además de eso, dice que de este modo el adversario se va a avergonzar. O sea, cuando no hay nada mejor que cuando tú tienes una conducta irreprochable, que nada te puede decir nada, que tú te comportaste mal, etc. Porque muchas personas, cuando están discutiendo, cuando te están como señalando que tú hiciste algo, hiciste lo otro, entonces traen tu pasado y te quieren como juzgar. Pero cuando tú no le das motivo al diablo de hablar de ti, entonces esa persona que está siendo utilizada por el diablo es como que se avergüenza, porque Jesús nos llama a seguir sus mandamientos y sobre todo a cumplir su palabra. De esa manera nosotros nos podemos como reforzar en su presencia, y podemos estar también seguros que cuando el diablo venga, ya sea a decirnos algo o a reprocharnos algo, vamos a saber que todo lo que nos dice es falso. Hay una historia en el libro de Esther, que había una reina que se llamaba Basti, que era como esposa de rey Asuero o rey Arjerjes, algo así. Entonces lo que pasó fue que el rey la llamó a ella a como un banquete, pero ella no quiso ir. Entonces el rey como que la quiso quitar de ahí, porque si las otras mujeres miraban su conducta, entonces podría ser que las mujeres que estaban en la ciudad también se comportara así mal, como que no respetara a su marido. Y uno siempre tiene que tener una conducta irreprochable y dar un buen ejemplo, ya sea en el trabajo, en la universidad, etc. Porque Dios nos dice que seamos luz y sal donde quiera que estemos. Amén, gloria a Dios. Y yo le voy a leer Filipenses capítulo 1, versículos del 14 al 15. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimos en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y continúan, pero otros de buena voluntad. Gloria a Dios. Aquí está hablando la palabra de Dios claramente, que dice que se atreven mucho
más hablar de la palabra sin temor. Hay muchos que hablan la palabra de Dios sin temor. Y no solo la palabra de Dios, muchos hablan de Dios sin temor. Prácticamente Dios no existe, Dios no hace nada, Dios es tú, Dios, ustedes están orando a un Dios y que no existe, que no ayuda a nadie. Exactamente, hay personas que hablan la palabra de Dios sin temor, así, hablan por así. Cristianos, personas que conocen la palabra de Dios, tampoco reflejan lo que dice la palabra de Dios. Porque una cosa es, para ser buen cristiano, hay que leer la palabra de Dios para poder conocer el carácter de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Cada uno tiene su carácter. Entonces, para ser un buen ejemplo con los demás, tenemos que conocer la palabra de Dios y no ser ignorante la palabra de Dios, como hay algunos que no conocen a Dios y hablan de Dios sin saber nada. O sea, no, porque ustedes son locos, porque ustedes creen en una divinidad que no existe. ¿Por qué? Porque no se le ha revelado el Espíritu de Dios. Pero otro que está en el camino de Dios, conoce la palabra de Dios, pero no la actúa. Entonces, prácticamente, para ser un buen ejemplo de Dios, primero tenemos que conocer como Dios, que le gusta a Dios. Porque cuando tú conoces a Dios, tú, sin darte cuenta, tú eres ejemplo para otros. Porque tú quieres darle el ejemplo tuyo a Jesús, a Dios, que tú eres hijo, que tú le agradeces, que tú aquello, que tú lo otro. Entonces, cuando tú conoces a Dios, entonces tú cambias, tú mejoras. Entonces, ese ejemplo no es un ejemplo por decir yo soy cristiano, no, es un ejemplo que se manifiesta naturalmente cuando tú amas a Dios, cuando tú haces la voluntad que Él quiere. Entonces claramente dice aquí la palabra de Dios, dice el 15, algunos la verdad predican a Cristo por envidia, dice, y contienda, pero otro de buena voluntad. El que es ejemplo de Dios hace lo que Dios le gusta hacer. No se queda callado cuando hay una injusticia. No se queda callado cuando alguien hace mal. Porque si no se queda callado tampoco cuando una persona necesita. O sea, hay personas que se quedan callados en lo mismo que conocen a Cristo. Lo que ellos se agarran, no hay que respetar la autoridad. Hay que respetar la autoridad terrenal siempre y cuando usted falla. Si usted mató, usted tiene que pagar en prisiones terrenales el daño que usted hizo. Pero cuando usted se convierte a Cristo, Jesús directamente, ¿qué hace? Jesús dentro de usted, aunque usted esté en prisión allá, usted es libre. Porque cuando usted dice, yo me arrepentí de haber hecho eso, Señor, perdóname, Señor, te perdona. Entonces, ¿qué hace el Señor? Te da una fuerza, una paz en tu corazón. Que persona dice, mira él mató, él está pagando su prisión, él está en la cárcel, pero él tiene una paz que se ve la diferencia en otro. Porque hay muchos que no están en prisiones y no han matado, pero están en cárcel, porque lo ves siempre hablando mal del otro, haciendo lo que a Dios no le gusta. Entonces, ese que mató y está arrepentido y está preso, pagando terrenal, las cosas pero espiritualmente es un hombre libre, porque Dios lo perdonó y él ama a Jesús. Entonces, por eso es que muchas personas son ejemplos, porque aquí está diciendo la palabra de Dios claramente, pero otros de buena voluntad, o sea, dice el 15, algunos la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Por ejemplo, cuando usted está en una reunión de hermanos cristianos y miramos que el otro se comporta mal, usted dice, bueno, es Dios que lo tiene que juzgar, es cierto, pero Dios es un espíritu, y para usted haber un cambio debe haber una reprensión. Entonces Dios nos sopla esta boca
no para juzgar, no, sino para hacerle entender a las personas que hay cosas que no se hacen, que se mejoran. Muchas personas no les gusta que le digan las cosas como son, pero eso es de un buen cristiano, decir las cosas como son. Porque la Biblia, convertirse en Cristo no significa que usted tiene que tener la boca tapada. Usted no puede mirar lo malo, ver las cosas malas y quedarse callado porque usted es cómplice. Entonces, hay que mejorar los que siguen a Cristo. Tenemos que ser ejemplo para Cristo y para los otros. Y los que no conocen a Cristo, que se pongan en la palabra de Dios para que miren el Dios verdadero, el Dios de amor. Amén. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Esperamos que le haya sido de edificación. Si fue así, no se olvide darle like y darle a la campanita.